Hola, sean bienvenidos a su canal de Milagro Chávez. En esta oportunidad me da mucha alegría compartir el tema 30 del libro Biblia Preguntas que el pueblo hace, cuyo autor es Mauro Stravelli. El tema en mención se llama: en el Antiguo Testamento Dios mandó hacer guerras y matar personas. ¿Por qué eso? Las guerras están presentes en una gran parte de la historia del pueblo hebreo en el Antiguo Testamento. Al leer las descripciones de la guerra que hizo el pueblo, podría dudarse de que el Antiguo Testamento fuera la palabra de Dios. En las guerras narradas en la Biblia no hay sentimientos de compasión ni de perdón para con los vecinos, sino sentimientos de venganza. Hay masacre total, inhumanidad, odio contra los enemigos e inclusive sádica alegría de los vencedores para los sufrimientos y la destrucción del pueblo vencido. En el libro de los Números 31 se describe una de estas guerras, en la que el mismo Moisés ordena que se mate hasta a los niños y a las mujeres que hubieran quedado con vida en la primera matanza, versículo 13, 18, y sin compasión ni piedad. Igualmente pueden leerse en el libro de Josué 8 el relato de la toma de la ciudad de Ai. Un hecho muy similar se relata en el libro de Samuel, primera de Samuel 15, 1, 9, en donde es Dios mismo quien dice: no tendrás compasión de él, el pueblo amalecita. Matarás a los hombres y a las mujeres, a los recién nacidos y a los niños, a los bueyes, camellos y burros. Primera de Samuel 15, 3, y muchos otros pasajes bíblicos sobre las guerras del pueblo de Dios, hechas atrozmente en nombre de Dios. Vemos la situación bien difícil, en qué papel queda nuestro Señor Dios de todas estas atrocidades. Antes de continuar con el video, pues los invito a que me regalen un me gusta, que compartan con sus amigos. Continuamos. ¿Cómo entender o explicar esto? Realmente todos estos episodios son para nuestra sensibilidad y nuestra cultura muy chocantes, aunque actualmente haya también guerras y se cometan las mismas atrocidades. Pero, ¿por qué la Biblia relata estos hechos insistiendo en que es el mismo Dios quien ordena tales masacres, incluyendo a los inocentes? Podemos responder con seguridad que Dios ni ordenó ni quiso tales atrocidades. En los tiempos anteriores a la monarquía, Israel convivía con decenas de pueblos paganos y hasta bárbaros en medio de su ambiente cultural y religioso. Para tales pueblos, la guerra significaba la lucha no solo por un mayor espacio geográfico, sino también por la preservación y sobrevivencia de la propia nación. Por otra parte, cada pueblo tenía su divinidad y era un dato cultural y religioso en aquellos tiempos que quien dirigía la guerra de una nación contra otra era la misma divinidad. El mismo Dios nacional. La victoria en la guerra era la señal de mayor poder de la divinidad victoriosa. Entonces la guerra era llamada santa, o sea, hecha en nombre del propio Dios,
y con el propio Dios. Un pueblo al que se había ofendido consideraba que se había ofendido también a su Dios nacional y así debía vengarse y vengar a su propio Dios. Estas guerras santas eran llamadas jihad, guerra santa, como hasta hoy se llaman entre los árabes. El Dios nacional se imponía por las armas al pueblo vencido. El pueblo bíblico vivió en ese contexto, con la diferencia de que el pueblo hebreo no luchaba para imponer su religión, el yahvismo, pues esta era una religión propia específica suya. Guerreaba en nombre de Dios para vengarse, para conquistar más tierra, más espacio. Los jefes juzgaban que Dios estaba de su parte y que su victoria, la victoria del pueblo, era la victoria de Yahvé, su Dios. El pueblo de Dios era el que luchaba. Jueces 5:13, Primera de Samuel 17:26. El pueblo enemigo era considerado como un pueblo infiel, lleno de maldades y perversidades. Debía ser derrotado y diezmado. Deuteronomio 9, 4, 5, 20, 15, 18. Juntábase a todo esto la idea en vigor en todo el Oriente Antiguo de que por la victoria Yahvé, el Dios de Israel, se manifestaba poderoso y superior a todos los dioses enemigos. Valía la pena luchar por la nación en nombre de Dios y arrasar a los enemigos. Este enfoque religioso llevaba a que los despojos arrancados a los enemigos en la guerra fueran destinados al anatema, en hebreo jerén, es decir, a la destrucción. De los despojos se tomaba la mejor parte que se ofrecía a Dios y al templo. Todo lo demás se destruía, inclusive a las personas que ya no servían para los trabajos forzados, viejos, enfermos, mujeres casadas, bebés. Por eso la Biblia relata tales masacres. No era que Dios las ordenara o las deseara, eran fruto, eso sí, no solo de las costumbres bárbaras y primitivas de ese tiempo, sino también del enfoque religioso teológico distorsionado. Desde esa perspectiva deben leerse estos relatos bíblicos. Anotemos que dichas atrocidades acontecieron específicamente en los primeros tiempos de la historia del pueblo hebreo. En los comienzos de la monarquía, la guerra perdió su carácter de sagrada y pasó a ser una mera guerra civil hecha por ejércitos, en los cuales había guerreros paganos y mercenarios. Son guerras políticas, aunque el profeta Isaías haya intentado revalorar el antiguo carácter sagrado de las guerras. Isaías 7, 4, 9. Hasta aquí el tema 30. Espero les haya gustado el contenido. Si les ha gustado pueden suscribirse, me regalan un like, compartan con sus amigos, su familia. Nos veremos hasta el próximo dentro de 8 días con el contenido del tema 31. Adiós, hasta pronto.